Os he traído un PowerPoint para ayudar, si podéis poner... Porque hoy vamos a empezar con una pregunta profunda. ¿Donald o Bob Esponja? ¿Qué prefieres ser? ¿Quién prefiere ser el pato Donald? ¿Quién preferiría ser Bob Esponja? Los demás son neutrales hasta el final, ¿no? Hacéis bien, hacéis bien. Bueno, entre ellos hay muchas diferencias, ¿no? Pero quiero que nos fijemos en una diferencia en especial, y es en el efecto que produce el agua en ellos. Si estuvieran en el mar, ¿cómo responderían cada uno de ellos? Pues uno absorbe el agua. Me iba a traer una esponja, pero digo, bueno, vamos a... absorbe el agua, ¿no? Y luego la exprime. El otro le resbala el agua, ¿verdad? Y la pregunta que deseo hacerte ahora es la siguiente. Si con el agua simbolizamos la palabra de Dios o el conocimiento de Dios que calma nuestra sed espiritual, aquella sed de la que habló Jesús a la mujer samaritana, recordaréis, pensando en la palabra de Dios, ¿qué efecto produce en ti? ¿Qué haces con ella? ¿Qué hacemos con ella? ¿Te resbala o la absorbes y la exprimes? La transmites a otros. ¿Hasta qué punto has absorbido la palabra de Dios en este año que termina, en el 2023? ¿Y qué planes tienes para el nuevo año? Pues quiero animarte a pensar en eso hoy. A ver si... Bien. Dice en Jeremías 9:23, dice, así dijo el Señor, no se alabe el sabio en su sabiduría. Tanto sabes, tanto vales, dice nuestra sociedad, ¿verdad? Pero no Dios. Dice, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en su riqueza, mas alabes en esto el que se hubiera de alabar, en entenderme y en conocerme, en absorber lo que dice la palabra de Dios y la experiencia que nos da Dios en la vida, que nos enseña de Dios también, y exprimirlo a otros, para que también puedan pues saciar esa sed de Dios con la cual, lo reconozcamos o no, todos hemos sido creados, ¿no? Hay tantas circunstancias difíciles que nos rodean, a nivel personal, como iglesia, en el mundo. ¿Por qué pasan todas estas cosas? Pues yo no lo sé. Supongo que podríamos decir muchas cosas y que a cada uno pues Dios nos habla en detalles diferentes, pero bueno, yo comparto lo que Dios ha puesto en mi corazón y creo que son una forma en que podemos llegar a conocer a Dios mejor. Y Dios quiere que lleguemos a conocerle de verdad. Eso es lo que Él quiere. No quiere que nos conformemos con conocer algunas cosillas acerca de Dios, ¿no? O con pertenecer a su círculo de influencia aquí en Móstoles, rodeados de nuestra, a veces, atmósfera de santidad, ¿no? Sino que lleguemos a conocer a Dios de verdad. Y este es el reto que quiero lanzaros para este nuevo año y para cada nuevo año que venga en el futuro, ¿no? Y el subtítulo que le he puesto a esta predicación y mi primer punto, pues es que estamos ante un nuevo año para conocer más a Dios. Todos aquí conocemos cosas acerca de Dios, pero ¿de verdad le conocemos a Él? ¿Y se nota? El pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará, dice en Daniel 11, versículo 32. Actuará no por obligación o por un sentido del deber, sino porque es algo que fluye de ese verdadero conocimiento de Dios, de un Dios que nunca deja de actuar y de obrar a favor de sus criaturas y más aún de sus hijos, ¿no? Quizás primero tendríamos que preguntarnos qué significa conocer a Dios, cómo transformar ese conocimiento intelectual que tenemos acerca de Dios en un verdadero conocimiento de Dios. Parece un trabalenguas, pero me explico. A ver, yo puedo conocer muchas cosas de Beethoven, por ejemplo, pero yo no conocía a Beethoven. Nunca llegué a interaccionar con él, nunca hubo un intercambio de ideas, de experiencias, de actuaciones, nunca llegué a saber cómo reaccionaba, no tengo ni idea de qué cosas, qué experiencias le llevaron a construir, a crear sus sinfonías, ¿no? En una serie de televisión que a mí me gustaba mucho, ya no la dan, pero bueno, me gusta, se llamaba El Ministerio del Tiempo,
pues llamaba la atención cómo antes de empezar pasar por una puerta para realizar la misión que se les había encomendado, se documentaban y llegaban a conocer un montón de cosas de los personajes en cuestión, ¿no? Y de la sociedad que les rodeaba. Y se vestían para la ocasión y se aprendían los nombres, los entornos, las situaciones, pero luego cuando llegaban allí, pues todavía empezaban a interaccionar con los personajes, con el personaje en cuestión, y aprendían aún más de él, ¿no? Y entonces es cuando llegaban a conocerlo de verdad, y entonces se encontraban con sorpresas. Antes tenían un conocimiento intelectual de aquellos personajes, pero luego están implicados en su vida, interaccionando con él, y ese es el verdadero conocimiento. Y así es con Dios también. Conocer a Dios con una gnosis de verdad, con un conocimiento verdadero, implica una relación personal de compromiso con Dios. En esa relación participan los sentimientos y participa la voluntad también, implica cercanía. Así que el verdadero conocimiento de Dios lleva a ser un Bob Esponja. Lo siento por los que habéis levantado la mano con el Pato Donald, pero espero que después de lo de hoy, dándole este sentido, pues cambiéis de opinión, ¿no? Lleva a absorber su palabra y a tener humildad y a una obediencia en la acción, mientras que el conocimiento solamente intelectual pues lleva al orgullo y a los derivados del orgullo. Es un conocimiento que envanece, que presume de apariencia de sabiduría, ¿no? Y que necesita recordar, como decía Pablo a los Corintios, que si alguno piensa que sabe algo, pues no lo sabe como debería saberlo. Y eso es la verdad acerca del conocimiento cuando es puramente intelectual, ¿no? Meditar en Dios produce dos efectos básicos en nosotros. Uno de ellos es la humillación, el ver que estamos tan lejos de su propósito para nosotros que nos hacemos humildes, ¿no? Y el otro es de estímulo, de confianza por el Dios que tenemos y que es el dueño de la obra en la que estamos sirviendo. A mí una de las maneras en las que más me gusta meditar en Dios es, para conocerle mejor, es observando su manera de relacionarse con personas, con diferentes tipos de personas y de interaccionar con ellas, ¿no? Y reflexionando sobre ello. Podemos conocer a Dios porque Él se ha dado a conocer a nosotros en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento en persona. A mí me gustan las biografías y las panorámicas. Y por ello me gusta aprender de Dios a través de la experiencia de hombres y mujeres que han estado más o menos comprometidos, para bien y para mal, pero que han interaccionado con Dios. Así que reflexionar en esto me llevó a recordar un libro, uno de los primeros libros que me leí yo después de mi conversión, de un señor que se llama J.L. Packer y que se llama Conociendo a Dios. No me lo he traído porque está muy viejo, la primera versión. Ahora creo que se llama Hacia el conocimiento de Dios, muy interesante, os lo recomiendo si no lo habéis leído. Y en su introducción del tema dice 4 cosas de aquellos que conocen a Dios, 4 cosas que creo que nos vendrían muy bien en este nuevo año. Yo lo llamo el tetragrama, esto me lo he inventado yo, tetragrama EPAC, ¿vale? EPAC, de esas 4, las iniciales de esas 4 palabras que he puesto allí. En primer lugar, los que conocen de verdad a Dios, dice en esa introducción, despliegan una gran energía para Dios y para defender su verdad y su honor. Es decir, se mantienen firmes frente a las opiniones de la época en la que viven, desafiándolas cuando se oponen a Dios y manteniéndose al margen y estando en el mundo, pero sin ser del mundo, como se nos dice en la palabra, ¿no? Con todas las dificultades que eso implica. Y eso requiere una gran energía espiritual. Así que esa es la primera palabra. Y el conocimiento de Dios nos da esa energía. También los que conocen a Dios piensan grandes cosas de Dios. Como dice la frase aquella, oran et laboran, ¿no? Independientemente, no, me he pasado a la tercera, me parece. No, bueno, estábamos hablando de los pensamientos. Piensan grandes cosas de Dios, de su soberanía, de todo lo que conocen de Dios, ¿no? Su grandeza, su poder, su verdad, su misericordia. Y eso les lleva al tercero, que es expresar gran denuedo por Dios. Es decir, pasan a la acción, pasan a actuar conforme a lo que conocen, como hemos dicho antes también. Y en cuarto lugar, manifiestan gran contentamiento y paz de Dios. Saben que Dios puede librarnos de cualquier situación, los que conocen a Dios, los que conocemos a Dios, saberlo lo sabemos, con nuestra cabeza al menos lo sabemos, ¿no?
sabemos que en cualquier situación dura, pues Dios está ahí y manifiestan esa paz y ese contentamiento. Sabemos que Dios puede actuar y que si no actúa, pues vamos a seguir sirviéndole contentos. Energía, pensamientos grandes, acción, actuación y contentamiento. Esas son las 4 palabras. Y tenemos muchos personajes bíblicos en quienes podemos ver esto, pero hoy me quiero centrar en uno del que se ha hablado bastante a lo largo de este año. Estamos acabando 2023, así que nos sirve un poco de repaso, de resumen. Y es alguien que convivió con Jesús y al que aún así le costó llegar a conocerle bien, pero lo consiguió, lo consiguió. Absorbió ese conocimiento y lo exprimió también a otros, incluso a nosotros, a través del Evangelio de Marcos, en el cual pues parece ser que influyó bastante, y también a través de sus 2 cartas. Así que nuestro Bob Esponja de hoy es Pedro. Vamos a hablar de Pedro. Y lo que me llama la atención es cómo Pedro llegó a conocer a Dios a través de Jesús, cada vez más, desde que su hermano Andrés lo llevó a él, ¿no? Pedro llegó al conocimiento de Cristo a través de sus errores, a través de sus fracasos, de su sufrimiento. ¿Piensas que los errores, los fracasos y los sufrimientos nos apartan de Dios? Pues desde luego en el caso de Pedro no fue así. Así que, en segundo lugar, quería que pensáramos hoy en cómo Pedro conoció a Dios a través de conocer a Jesús y su palabra. Una manera de conocer a Dios es conocer a Jesús y conocer su palabra, ¿no? ¿Qué conocemos de Pedro por los evangelios? ¿Qué vemos de él? Pues brevemente vamos a repasar varias cosas que él aprendió de Jesús. Voy a poner ahí una lista de textos. La idea no es hacer un estudio bíblico sobre la vida de Pedro, pero sí quería un poco, como me ha pasado a mí, apabullaros un poco con todas estas experiencias que pasó Pedro y cómo le llevaron a conocer a Dios más, ¿no? Así que las he puesto ahí en una lista, y porque son muchos datos, pero para que podáis irlo siguiendo. Pero la idea principal que me gustaría que os quedara es cómo Pedro fue aprendiendo de Jesús y fue conociendo más a Dios, y ver qué podemos aprender nosotros de esto. Así que vemos en primer lugar, en Marcos 8 le vemos dándoselas de listo, ¿no?, a Pedro, intentando disuadir a Cristo de ir a la cruz, con un exceso de confianza, tras un acierto, después de acertar que era el Cristo, pues viene arriba y se hace acreedor de una reprimenda por parte de Jesús, ¿no? Y una reprimenda fuerte, porque le dice que está realizando la obra de Satanás. Y aprendió de Jesús a tener sus prioridades correctas. Yo creo que en esa experiencia aprendió que la primera prioridad que tenía Jesús era cumplir la voluntad firme del Padre, y que esto es lo que tenía que hacer, ¿vale? Y que esto es lo que Cristo tenía que hacer, y Cristo lo tenía claro, pero él no lo tenía claro. Tenía que aprender a negarse a sí mismo y su forma de ver la vida para aprender, y aprendió de Jesús que la prioridad era salvarnos. Todavía no lo había entendido. También lo vemos en Mateo 14, le vemos con una fe tambaleante, hundiéndose en el agua por dejar de mirar a Cristo con fe, después de haber sido capaz de hacer la proeza de caminar sobre el agua, ¿no? Y aprendió de Jesús su autoridad, su control sobre la naturaleza, sobre cómo tiende su mano en respuesta a la fe cuando pides ayuda, aunque esa fe sea escasita, como era la de Pedro, pero aún así pues Jesús respondió, ¿no? En Marcos 9 lo vemos en el monte de la Transfiguración, prefiriendo su comodidad antes que la lucha diaria, pero porque anhelaba disfrutar de esa compañía de Cristo. Y tuvo el privilegio, Pedro, de pertenecer a ese grupo íntimo que pudo ver y saber más de él en su intimidad. ¿Y por qué quería hacer unas enramadas y quedarse allí? ¿Fue porque pensaba en sí mismo? ¿Fue por comodidad? ¿Fue por egoísmo? ¿Quería disfrutar de la eternidad antes de tiempo? ¿De la presencia gloriosa de Dios en exclusiva para él y para sus amigos cercanos? Pues lo que nos dice la palabra es que no sabía lo que decía cuando dijo aquello de las enramadas, ¿no? Y allí Pedro aprendió de Jesús que en él residía toda la gloria, toda la majestad de Dios, como él mismo nos relata después en una de sus cartas. En Juan 13 lo vemos aprendiendo humildad cuando ya se creía humilde y mete la pata una vez más, ¿no? Tú a mí no me lavas los pies, yo soy muy humilde,
pues entonces no tienes nada que ver conmigo, le dice Jesús, ¿no? Ni con mi misión. Bueno, entonces lávame la cabeza, el cuerpo, lo que sea. Y luego va Jesús y le dice, y ahora ves tú y haz lo mismo. Aún has de humillarte más para servirme, ¿no? Y ahí Pedro aprende la humildad de Jesús y su venida a este mundo para servir hasta lo sumo por amor a nosotros. Su identificación con lo que considerado más bajo de la sociedad, su empatía, su espíritu de servicio. Y de ahí quizás luego el énfasis que tiene Marcos también en su evangelio, ¿no? De mostrar a Cristo como ese rey siervo que se daba en rescate por nosotros. Vemos la influencia de Pedro en ese evangelio. En Marcos 14, pues vemos también su devoción impulsiva, ¿no? En su alarde de lealtad, pues dice, yo nunca me voy a escandalizar de ti, le dice a Jesús. Cuando se lanza al mar, cuando reconoce a Jesús resucitado en la orilla, tan grande era el deseo de pasar tiempo con él, pues Pedro aprendió en varios momentos de su vida que Dios lo sabía todo, ¿no? Su omnisciencia. Y cómo, a pesar de todo, pues, Jesús conocía su debilidad, a pesar de eso, tenía razón en todo lo que le había dicho, ¿no? Pero a pesar de eso, pues le iba a estar aceptando, a pesar de que sabía lo que iba a hacer, sabía que le iba a negar y que eso se cumplió, pues aún así iba a morir por él. Y Pedro fue aprendiendo esto también a lo largo de su vida. En Mateo 5 y en Mateo 18 vemos a Pedro hablando impetuosamente en nombre de los demás, ¿no? Y eso le acarrea más de un disgusto. Cuando decía, explícanos esta parábola. ¿Es que no entendéis? Decía Jesús. ¿Cuántas veces debo perdonar? ¿Hasta 7? No, hasta 70 veces 7. Siempre. O cuando le dice a Jesús, todos te buscan, vente, déjate querer un poco, ¿no? Y Jesús le responde, no, vámonos a otro lugar a predicar, porque para eso he venido. Es decir, Pedro va aprendiendo de Jesús su infinita paciencia, cómo corrige todas sus confusiones una y otra vez, su espíritu perdonador, su fidelidad a su misión, su huida de la fama, algo que nosotros seguramente no haríamos. Pues Pedro va aprendiendo todo esto de Jesús. Luego en Marcos 11 lo vemos sorprendiéndose de la radicalidad de Jesús a veces, ¿no? Cuando aquella experiencia con la higuera. Mira, la higuera que maldijiste pues se ha secado, ¿no? Pues no daba fruto. Y Jesús les anima a tener fe, a orar, a perdonar en aquella ocasión, y aprendió de Jesús pues esa importancia que le da a tener fruto, a dar fruto, a orar, a la oración, al perdón. También le vemos oponiéndose a la voluntad de Dios con gran violencia en aquel momento en el que le corta la oreja a Malco, a este siervo del sumo sacerdote, y se lleva una buena regañina de Jesús, si recordáis. Dice, no has entendido nada, yo no he venido a gobernar de esta manera, mi reino no tiene nada que ver con la violencia, ¿no? Y aprendió que Jesús debía beber esa copa del Padre, que su misión era sufrir lo que se le venía encima por amor a nosotros. Había una razón para ello, y que su amor y su justicia hacían que fuera inevitable el ir a la cruz y el beber de aquella copa. Aquella justicia que tenía que recaer sobre el pecador, que somos todos nosotros, o sobre su sustituto, y el único sustituto válido era Jesús, que era hombre y no era pecador, no moría por su propio pecado, sino por el de los demás, ¿no? Entonces era el único que nos podía sustituir. Y Pedro fue aprendiendo entonces estas cosas también. En Juan 18 y en Lucas 22 vemos a Pedro muerto de miedo, negando por 3 veces que conoce a Jesús, a pesar de que Jesús le había advertido de que lo iba a hacer y que le había dicho que no, con gran confianza en sí mismo, ¿no? En su valía, en sus fuerzas, pero le vemos que sí, que lo hizo. Y Pedro aprendió de Jesús su omnisciencia, su misericordia, advirtiéndole, diciéndole que iba a orar por él para que su fe no faltara, para que no desfalleciera y pudiera algún día fortalecer a los demás después de haber sido él fortalecido. Aprendió que para poder cumplir su misión de fortalecer la fe de otros, una misión que le iba a dar Jesús, primero tenía que ser fortalecida la suya, pasando por el fracaso y levantándose de él. Sintiendo la mirada de Cristo, pues que yo me imagino lo que sería aquella mirada, ¿no? Llevándole al arrepentimiento y a las lágrimas. A diferencia de Judas, Pedro conocía la misericordia de Dios y eso le llevó al arrepentimiento.
y no al suicidio como le pasó a Judas, ¿no? Tras esa experiencia de dolor. Y último punto de esta lista, que ya sé que es la parte un poco más árida, pues lo vemos dudando de la resurrección de Jesús también, ¿no? Corriendo a la tumba para ver las evidencias porque no se creía lo que María Magdalena le había dicho. Entonces, dice un refrán que el discípulo que no duda no sabrá jamás cosa ninguna. No sé si lo conocíais, pero él dudó y él llegó a conocer a Jesús de verdad, ¿no? Y conoció que Jesús cumple sus promesas, que Dios cumplía sus promesas, que Cristo había dicho la verdad y que aquello él era la verdad, ¿no? Cuando volvió, después de ver a Jesús, pues volvió maravillado de lo que había sucedido. Y este fue Pedro, aprendiendo de Jesús. Entonces, ¿y tú y yo cómo aprendemos de Jesús? ¿Qué hemos aprendido de Jesús en este año? ¿Cómo lo has aprendido? Yo te animo a dedicar un tiempo a hacer una panorámica tuya, de tu vida, ¿no? A cada uno de nosotros en este año. A hacer nuestro propio repaso. Así que te dejo esa primera tarea para estos próximos días. ¿Qué hemos aprendido de Jesús y cómo lo hemos aprendido? Nosotros, al menos yo, pues también nos las damos de listo a veces. Tenemos una fe tambaleante y a veces nos hundimos. Pensamos solo en nosotros mismos en algunas ocasiones. No sabemos lo que hablamos, nos creemos más o menos humildes, como le pasaba a Pedro, alardeamos más o menos de nuestra devoción, pensamos que no vamos a fallarle a Cristo, nos sorprendemos a veces de los actos de juicio de Dios, como le pasó a Pedro. Quizás nos oponemos a su voluntad cuando no nos gusta o cuando preferimos otra hoja de ruta diferente de la que Dios tiene para nosotros. Nos asustamos de lo que implica seguir a Cristo. Y pensamos también, incluso a veces, si todo esto será verdad, la resurrección. Por cierto, muy recomendable ver una película que se llama Resucitado, que te deja pensando, ahí están los hechos, ahora a ver cómo los explicas. Pero como no es el tema de hoy, no voy a decir más, ¿vale? Pedro había fallado muchas veces a Dios, había cometido errores, había fracasado. Tenía problemas acusados por su carácter, su impulsividad, su orgullo, y como nosotros, ¿no? Nosotros, unos en unas áreas, otros en otras, otros en todas, seguramente nos hemos identificado con muchas cosas de la vida de Pedro en toda esta larga lista que os he dado. Él había sufrido por reprensiones, por ver crucificado a Jesús después de haberlo dejado todo para seguirle, ¿no? Pero haber convivido con él, había puesto sus esperanzas en él y ve crucificado a Jesús. Pero todo eso le llevó a conocer más a Dios. Y ese conocimiento le llevó a ir desarrollando unos rasgos admirables también, que así rápidamente os menciono, por ejemplo, algunos, ¿no? En contacto con Jesús, pues vemos a Pedro también pues, echando las redes en obediencia a Cristo, a pesar de que no confiaba en seguir pescando, pero lo hizo, ¿no? Le vemos reconociéndose pecador desde el principio, con humildad, diciendo cuando se compara con Jesús, Señor, soy pecador, ¿no? Apártate de mí. Vemos su perseverancia, cómo siempre volvía a la carga, la iniciativa que tomaba, siempre seguía aprendiendo de sus errores. Lo vemos tomando su iniciativas a medida que va conociendo más a Cristo. Vemos también su discernimiento, cómo era cada vez mayor. Lo vemos reconociendo quién es Cristo, aunque no lo entendiera muy bien, pero lo reconoce. Tenía una percepción especial, un discernimiento especial. Y también fue el único que siguió junto a los otros 12, junto a uno de ellos. Los demás abandonaron. Pero hubo uno de ellos que también parece que le siguió, pero no se nombra su nombre, no se menciona, pero siguió a Jesús hasta la casa de Anás, ¿no? Así que le vemos con voluntad de seguir a Jesús. Así que, en resumen de este punto, es que Pedro escuchó a Jesús, escuchó la palabra de Dios y así conoció a Dios a lo largo de su vida. Y yo os animo también a lo largo de este año nuevo, pues a leer más la palabra de Dios, a conocer más a Jesús para conocer también más a Dios. Yo no sé si tenéis costumbre de leer la Biblia en un año, con alguno de estos planes de lectura, pero yo os animo a hacerlo, al menos el Nuevo Testamento, ¿no? Y ir conociendo más a Jesús, aunque a Jesús también se le conoce en el Antiguo Testamento, y mucho. En tercer lugar, también podemos conocer a Dios, además de conocerle a través de la palabra. Vemos a Pedro
que no solamente conoció a Jesús escuchándole y estando con él, sino también a través de algunos encuentros transformadores en su vida. El primero fue el momento de su conversión, ¿no? Como hemos comentado antes. Pero vamos a leer más detenidamente un pasaje donde vemos un encuentro donde cambió su vida, ¿no? Y ese encuentro transformador con Jesús le llevó a seguirle hasta el final. Aquel Pedro, que tantos errores había cometido, que había ido aprendiendo a conocer a Dios a trompicones, Jesucristo resucitado le sale al paso y para tener un encuentro personal con él. Al menos que sepamos en 2 ocasiones. Primero recibió una visita personal de parte de Jesús resucitado, como se nos dice en Lucas, en Corintios también, y se le destaca en el mensaje que el ángel le dio a las mujeres, ¿no? Aquel primer mensaje evangelístico sobre el que Jesús había vencido a la muerte y que había resucitado, pues lo que dijo el ángel fue decírselo a Pedro, así que se le destaca allí, porque Dios quería que Pedro fuera a Galilea para un último encuentro con él muy importante, un encuentro que Pedro necesitaba. ¿Cómo se encontraría Pedro tras aquella experiencia? Vamos a ponernos un poco en su lugar, en su pellejo, con el dolor de haber sido un cobarde, de haber negado a Jesús, de verle morir después y quizás pensar, pues ya no voy a poder volver a hablar con él de lo que he hecho, ¿no? Solo aquella mirada de Jesús que seguramente debía tener grabada en su corazón, habiéndole visto sufrir por él, algo que todavía no entendía, lo entendería después, tras verlo resucitado, cuando Jesús dijo era necesario pasar por aquello. Pero lo que tuvo que sufrir en ese tiempo, ¿no? Sin haber podido ver a Jesús. En Juan 21, del 15 al 17, vamos a leer este pasaje, vemos que en aquellos momentos, feliz de poder ver a Jesús, pero destrozado en su interior por lo que había hecho, seguramente por su último encuentro anterior, pues Jesús aún hurga más en la herida, ¿no? Preguntándole 3 veces lo mismo, que lo vamos a leer ahora, y recordándole precisamente aquello que quería olvidar, que 3 veces lo había negado. Pero Jesús lo hace, quiere tener este encuentro con él para restaurarle, y quizás nosotros necesitamos también un encuentro con Jesús. Bueno, lo necesitamos cada día, pero Dios sabe si igual necesitamos pues tener un encuentro, empezar el año con un encuentro personal de renovación con él. Vamos a leer estos primeros versículos del 15 al 17. A ver, lo he puesto bien ahí, 21. Es que digo, mi Biblia no pone lo mismo que ahí. Estaba en Lucas y es en Juan. Perdón. Juan 21. Dice, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Y le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y él le dijo, apacienta mis corderos. Y volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y le dijo, pastorea mis ovejas. Y le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Y Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. No vamos a hacer un estudio del pasaje entero, además hemos tenido una predicación hace no mucho de este pasaje, pero sí quiero que nos fijemos en algo hoy, para terminar, ¿no? Quiero que nos fijemos en que le pregunta si le ama, si siente un vínculo especial hacia él, hacia su persona, si ya ha llegado a conocerlo de verdad y le ama. Y es entonces cuando le da una misión concreta para él. Entonces, le encomienda apacentar sus ovejas más pequeñas, alimentarlas, cuidarlas, protegerlas, guiarlas. Pedro conoció algo de Dios que hasta ahora no conocía. A pesar de todas sus meteduras de pata, Dios le da un ministerio, que no era cualquier cosa, era una gran responsabilidad. Ningún ministerio dado por Dios es cualquier cosa. Todos implican una gran responsabilidad e indican que nuestro conocimiento de Dios ha llegado a ese punto en que Dios nos quiere encomendar algo, una tarea concreta, ¿no? para que exprimamos nuestro conocimiento de Dios a otros. Haberle fallado no quería decir que no amara a Jesús, y Jesús eso lo sabía. ¿Y cuánto nos alegramos de que este relato esté aquí? Pedro falló, pero Pedro amaba de verdad a Jesús.
Y Jesús tenía una misión para él en esta nueva etapa. Quizás te estás preguntando cuál es la misión que tiene Dios para ti en este nuevo año. ¿Quieres saberlo? Pues esa no es la pregunta que te tienes que hacer. La pregunta que te tienes que hacer es, ¿de verdad amas a Jesús? ¿De verdad amamos a Jesús? Continúa diciendo, de cierto, te digo, cuando eras joven, más joven, te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro, y te llevará a donde no quieras. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió, sígueme. La palabra final para Pedro, a pesar de sus fallos, de haber decepcionado a Jesús, sigue siendo la del principio de su llamamiento y la del nuestro. Sígueme. Y Pedro la llevó a cabo hasta el final. Es siguiendo a Jesús desde su primer llamamiento como Pedro llegó a conocer y amar más a Jesús, para poder seguir siguiéndole y seguir conociéndole. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros también en este nuevo año. El amor de Dios y el amor a Dios es de importancia fundamental en nuestra relación con Dios y en nuestro conocimiento de Dios. Y lo manifestamos siguiéndole. Y en ese camino, siguiéndole, amándole, experimentando el amor de Dios, pues Dios le va dando una misión concreta y también nos la dará a nosotros. Aún tenía algo más que aprender, Pedro, según el Evangelio de Juan. Que Dios llama a cada uno de forma personal, que el ministerio encomendado a Juan ni su duración no iban a ser como los suyos. Dice en el versículo 20, volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba a Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de este? Y Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? Sígueme tú. Eso le dice, ¿no? Sígueme tú. ¿Piensas que esto que estamos diciendo es para otros, que no es para ti? ¿Nos resbala esta palabra? Espero que no, ¿no? Entonces, ¿qué preferimos ser? ¿Pato Donald o Bob Esponja? Ojalá Dios nos esté hablando el Señor sobre esto. Quizás hasta ahora hemos sido un buen Pato Donald. Quizás hasta ahora hemos estado orgullosos de que somos cristianos, de nuestro plumaje, ¿no? Pero nos resbala un poco la palabra de Dios. No es que nos resbale porque no nos importe, pero nos llega de aquí, de allá. Estamos tan acostumbrados ya a escucharla, nos hemos vuelto un poco resistentes ya, ¿no? A que la palabra de Dios siga cambiando nuestra vida, a que Dios siga obrando por medio de ella. Ojalá que seamos capaces, con la ayuda de Dios, de ser transformados en este nuevo año y que nos convirtamos en un buen Bob Esponja como Pedro, que absorbía la palabra de Dios y aunque le llegara en forma de reprensión, de regañina, pues él les trajo sus conclusiones y las exprimió a otros, ¿no? Y que podamos encontrarnos con Jesús cada día y de manera especial cuando lo necesitamos y Dios sabe cuándo es, como le pasó a Pedro. En la medida en que Pedro conoció más a Dios y al cumplir su misión, pues desarrolló ese tetragrama EPAC del que hablábamos al principio. Creo que lo tenía por ahí. Sí, ahí. Pues este es mi deseo y mi oración para vosotros también hoy, ¿no? Esa energía, esos pensamientos grandes sobre Dios, esa acción que nos lleva a la acción y ese contentamiento y esa paz. Porque Pedro desplegó gran energía para Dios, como decíamos al principio, y para defender su verdad y su honor se puso firme frente a las presiones de su época. Sufrió latigazos, sufrió cárcel. Si ahora pasamos al libro de Hechos de los Apóstoles, tendríamos un montón de ejemplos. No dejó por ello de contar todo lo que había visto, todo lo que había oído. Fue el primero en predicar, en hacer milagros en nombre de Cristo. Fue el primero en enfrentarse al Sanedrín. Y cuando le decían que se callara, y él decía, yo no puedo dejar de decir lo que he visto y lo que he oído, ¿no? Recordamos eso. Pedro también pensaba grandes cosas de Dios, y si tenéis dudas, leeros Primera de Pedro y Segunda de Pedro, y veréis cómo habla de su misericordia, de su gracia, de su santidad, de su gloria, de su poder, de su cuidado para nosotros. Lo reconoce como el siervo sufriente de Isaías 53, pues lo reconoce como el Dios que cumple las profecías, y nos transmitió a todos ese conocimiento de Dios, al tiempo que él seguía aprendiendo de él. Por ejemplo, siguió aprendiendo, tuvo que aprender que Dios no hacía acepción de personas,
que el Evangelio era para todos los pueblos y razas, que a Dios no le gustaba la hipocresía, si recordáis aquel momento, ¿no?, en que cuando estaban los judíos se comportaba de una manera diferente de cuando no estaban, pues tuvo que seguir aprendiendo. Y en esa relación personal con Dios, pues siguió aprendiendo, pero también nos transmitió pues, cosas tan preciosas como las que tenemos en sus cartas. Pedro también evidencia gran denuedo por Dios. Ora, predica, hace milagros en nombre de Jesús, actúa. Hay que mostrar la vida, los conocimientos que tenemos con nuestros actos, ¿no? Eso es algo por lo que tenemos que orar también. Y Pedro manifiesta paz y contentamiento en Dios. Él sale de la presencia del Sanedrín regocijándose por haberse sido tenido por digno de sufrir por causa del nombre, por causa de Jesús, por causa de Dios. Así que nos quedamos con su consejo final, que es ese versículo, cuando ya sabe que le queda poco tiempo, porque Jesús se lo había dicho, y él dice en 2 de Pedro, creced en la gracia y en el conocimiento del Señor. No les dice que crezcan en número, ni que crezcan en otras cosas, sino en la gracia y en el conocimiento de Dios, fijaros. Crecer implica un avance, una progresión, ¿no? Poco a poco, gradual. Y en la gracia, porque los recursos que tenemos son de Dios y nos los quiere seguir dando en 2024. Y en el conocimiento de Dios, en esa relación personal con Él. Dios te dice, sean cuales sean tus circunstancias en este momento, sigue siguiéndome. Y eso es lo que os quiero transmitir hoy. Sigue siguiéndome. Tenemos la gracia de Dios, tenemos a Jesús como compañero del viaje. Despertémonos cada mañana y preguntémonos, bueno, Jesús, ¿qué vamos a hacer juntos hoy? Que ese sea nuestro reto en este nuevo año, ¿no? No eres perfecto, porque ninguno de nosotros lo somos. ¿Pero estamos creciendo? Esta es la pregunta que nos tenemos que estar haciendo. ¿Cuánto amamos a Jesús? ¿Qué aprendemos de Jesús a través de la vida de Pedro? Cada experiencia de tu vida te puede enseñar a conocer más a Dios. Si abres tu mente y abres tu corazón, a ver qué es lo que el Espíritu Santo quiere hacer por medio de eso, ¿no? ¿Qué quiere hacer contigo en este nuevo año? Busca encontrarte con Jesús en medio de cada experiencia. Y quizás sientas que, como Pedro, pues has fallado en alguna ocasión. Y si conocemos a Dios, nuestra reacción será arrepentirnos y que nos duela, porque le hemos causado ese dolor también a Dios, ¿no? Pero nuestro deseo también tiene que ser el continuar siguiéndole, porque sabemos que Jesús vino para dar su vida por nosotros y enseñó a Pedro a dar su vida también por los demás. Y esas son las huellas que tenemos que seguir. Y en la medida en que seguimos a Jesús, le seguiremos conociendo y le iremos amando más. El que haya fracasos en tu vida, recuérdalo, no significa que no ames al Señor. El Señor te ama como eres, utiliza tu personalidad, pero te pide a ti que también le ames como eres, con toda tu indignidad, que no por ser indigno dejes de amarle, de acercarte a Él, de aceptar su llamado y de responder, de conocerle más. Ya sabemos lo pobres que somos en el conocimiento de Dios, ¿no? Pidámosle que nos lo haga ver y luego busquemos conocerle más, reflexionando en cómo se dio a conocer Él a unos y a otros, como tenemos en la Biblia. En el Antiguo Testamento tenemos muchas manifestaciones del Señor Jesús también, confraternizando de alguna manera con las personas, con los seres humanos, para que pudieran conocerlo. Y luego vino como hombre para encontrar y conocer más a Dios y conocerle de verdad si lo buscamos. Recuerda, en su palabra, conociendo a Jesús y encontrándote con Él cada día como Pedro. Hemos sido creados para conocer a Dios y esa es la vida eterna, nos dice este texto en Juan 17. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Esta vida eterna ya comienza aquí, si la quieres recibir, si aún no lo has hecho, si aún te lo estás pensando. Y es empezar a conocer a Jesús para seguirle y seguir conociéndole y seguir siguiéndole hasta donde Él nos lleve. Si Jesús te preguntara ahora mismo, ¿me conoces? ¿Me amas? Pues si es así, acuérdate de lo que hemos visto. ¿En qué vas a enfocar tus energías, tus pensamientos, tus actividades, tu felicidad en este año? ¿Vas a usar tu energía para proclamar quién es Dios? ¿Vas a pensar grandes cosas de Dios que te van a sostener en cada momento difícil?
Vas a actuar dedicándote al ministerio que Él te ha encomendado, de oración, de cuidado de los demás, de servicio, de proclamar su palabra, sea el que sea. Vas a manifestar esa paz, ese contentamiento en cada situación, apreciando todas las situaciones y cada una de ellas como una oportunidad nueva que Dios nos da de conocerle más y de estrechar nuestro vínculo con Él. Pues aprovecha tus errores, tus fracasos, tus sufrimientos para conocer mejor a Dios, porque Dios no nos desecha por ello, sino todo lo contrario, nos acerca a Él. Y vamos a irradiar a otros, en la medida de nuestras posibilidades, de nuestros dones, de nuestro llamamiento, ese conocimiento a Dios, ¿no? Con ese Espíritu Santo que está en nosotros y que nos ayuda a desplegar gran energía para Dios, a pensar grandes cosas de Dios, a actuar al servicio de Dios y a manifestar paz y contentamiento en Dios. Vamos a tener un minuto de oración personal, que cada uno pensemos para llevarnos una idea, algo que Dios nos haya estado tocando esta mañana a través de la palabra, y orando personalmente a cada uno, y luego terminaremos con esta doxología del propio Pedro, a modo de oración los unos por los otros. Señor, estamos en tus manos en este nuevo año que comenzamos ahora. Descansamos en la obra de tu Espíritu, en cada uno de nosotros, para ser perfeccionados, afirmados, fortalecidos y establecidos, como vamos a cantar ahora. Ponemos nuestra energía, nuestros pensamientos, nuestros actos, nuestro contentamiento en ti y queremos conocerte más. Queremos aprender más de ti, absorber tu palabra para irradiarla a otros y también tener estos encuentros contigo, Señor, transformadores de nuestra vida y donde tú nos renuevas la visión y la misión que nos has encomendado. Gracias porque tú nos dijiste que en el cumplimiento de esta misión que tú nos has dado de proclamar tu palabra, tú estás con nosotros hasta el fin del mundo. Amén. Mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna nos perfeccione y afirme, fortalezca y establezca. Por los siglos.